con el tema. Nos estaba muy poco para terminarlo, pero no era prudente extendernos demasiado el día de ayer porque hubiera quedado inconclusa la explicación. A ver, respecto a las funciones, hemos visto de que hay una serie de atribuciones que ejercita ASFI de forma específica y que ligan sobre todo a un listado exhaustivo, no a un listado determinado en la propia norma financiera, en este caso la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que en gran medida determina un poco el ámbito de aplicación de las labores efectivizadas por parte de ASFI. Muy aparte de aquello, también en la Ley 393 se determinan cuáles son las funciones de control y de supervisión, sobre todo en lo que concierne el ejercicio de control, ¿no? Todas las atribuciones que hemos mencionado anteriormente se integran tanto a una lógica de supervisión como de fiscalización. Pero ya cuando nos referimos al ámbito de control como tal, o la fiscalización si quieren, ASFI tiene la libertad o tiene la potestad de efectuar dichas actividades con arreglo a las disposiciones de la Ley 393, permitiéndose, por ejemplo, que pueda requerir información, definir una intervención, nombrar liquidadores, nombrar interventores, cuando, dependiendo la circunstancia, sea necesario para procurar la estabilidad del propio sistema financiero en lo que concierne a la labor específica de los entes de intermediación financiera. Precisamente uno de los factores iniciales para el ámbito de control es el referido al requerimiento de información. ASFI, bajo el ejercicio de sus competencias, puede acceder a todos los documentos, reportes, informes y cuanta información o cuanto dato sea requerido o necesario para el ejercicio de sus atribuciones, entendiendo que este requerimiento de información se concretiza o se materializa a través de una serie de disposiciones, a través de una serie de circunstancias que hacen al propio mandato de la recopilación normativa y que en gran medida le permiten a ASFI tomar determinaciones respecto a la circunstancia que imperare en cada entidad de intermediación financiera. ¿Esto bajo qué premisa? Bajo la circunstancia eventual de que existiere, por ejemplo, algún tipo de observación o algún tipo de ponderación, si quieren, respecto a lo que ASFI efectiviza como una labor de fiscalización o de control, y también de esta manera la salvedad de poder constatar o de poder verificar que las entidades de intermediación financiera estuvieran desarrollando sus labores de forma oportuna y sobre todo circunscritas al mandato normativo, entendiendo que de no ser así va a requerir algún tipo de acción específica por parte de ASFI, una acción en particular en lo que denota sobre todo la verificación del cumplimiento de las normas tanto basadas en el parámetro de la Ley 393, los decretos supremos y la propia recopilación normativa, bajo el entendido de que dichas normas son las que regulan a nuestro mercado o determinan lo que las entidades de intermediación financiera pueden o deben llevar a cabo, ¿no? Pueden llegar a hacer o deben necesariamente hacer. Bajo esa lógica, entonces, ASFI tiene toda la tuición, tiene toda la facultad de efectivizar la salvedad del envío de información o exigir el envío de información de manera oportuna por parte de todos los entes de intermediación financiera debidamente autorizados, bajo el entendido de que dicha salvedad va a comprometer sobre todo una suerte de regulación efectiva fuera de lo que es la supervisión y que en gran medida estará ligada a la particularidad de las exigencias previstas precisamente para nuestro ente de regulación, ¿no? En el volumen de datos, en el volumen de información que se gestiona al interior de nuestro sistema y que necesariamente va a estar ligada a este aspecto del requerimiento de información.
entendiendo que ese requerimiento puede ser efectivizado por medios electrónicos, con el respaldo de la firma digital o la firma electrónica para la validez y constatación de la autenticidad de dichos documentos y que estos no van a ser alterados de manera posterior y que adquiera plena fuerza probatoria, con todos los efectos que ello connota. Pero ¿qué tipo de información o qué volumen de información es la que ASFI requiere de parte de los entes de intermediación financiera? Pues en este caso vamos a remitirnos, además de que lo vamos a emplear el día de hoy, vamos a remitirnos a la matriz de envío de información que se manifiesta, que es una matriz periódica, que determina, por ejemplo, el tipo de información diaria que se va a exigir por parte de ASFI respecto a todas las entidades de intermediación financiera, el tipo de información semanal que también tiene que proporcionarse tanto en su faceta física como en su faceta electrónica, generalmente es más electrónica, la información de carácter mensual, de la misma forma, la información también de carácter trimestral, entendiendo que hay un volumen de datos o volumen de información que es requerida por la reguladora o por ASFI para constatar que las entidades de intermediación financiera estén cumpliendo con las pautas o los requerimientos establecidos incluso por política financiera definida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De la misma forma, la información de carácter semestral y, por último, la información de carácter anual, ¿no? Con relación a todo el volumen de datos que se genera dentro de una entidad de intermediación financiera. La forma en la cual se debe aplicar o utilizar esta matriz va ligada, primero, a la identificación del tipo de información bajo el entendido de que ASFI, para procurar un manejo más adecuado, le asigna una codificación correspondiente y en base a esa codificación se determinará, por ejemplo, el tipo de envío, que sea electrónica, el sistema, módulo o aplicación que se utiliza para el envío, que en este caso comúnmente es el sistema intranet que se habilita para dicha circunstancia, dependiendo si la información solo se va a mandar a ASFI o se va a compartir con el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que esto también denotará el tipo de información correspondiente. Y ya luego los aspectos técnicos como el nombre del grupo de archivos electrónicos, el archivo que contiene la información emitida para poder estandarizar todos estos aspectos y la normativa a la que se sujeta el envío de dicha información, ya sea para la recopilación normativa para el sistema financiero o la que es emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. De la misma forma, se determina, fuera de lo que es el alcance de la normativa, qué sección de dicha normativa, qué artículo en particular y si aplica o no algún tipo de anexo para el formato de envío. En el caso de la información diaria no aplican anexos, ¿no? Pero ya a partir de la información semanal ya se tiene un listado de anexos del volumen de datos que necesariamente se tiene que enviar, fuera de la identificación de quiénes se encuentran obligados a su envío, ¿no? Que comúnmente va desde lo que son los bancos múltiples, bancos PYME, banco público, las entidades financieras de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones financieras de desarrollo, de la misma forma los bancos de desarrollo productivo, las empresas de arrendamiento financiero o leasing y eventualmente otros servicios accesorios. Como ven, en el tema de los servicios accesorios, tan solo las empresas de giro y de remesas de dinero son responsables de envío de información de carácter diario. El resto de las otras entidades accesorias al sistema financiero no se encuentran obligadas a dicho envío, cosa que no ocurre obviamente con las entidades de intermediación. De esa forma es que ASFI estructura todo el volumen de datos que recopila, reitero, de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, ¿no? Bajo todo el bagaje de información que necesariamente tiene que analizar para ver cómo se mantiene la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Y de esta manera corroboramos precisamente algo que ya habíamos señalado, que este rubro o el ámbito del sistema financiero y su regulación se encuentra bajo un celoso control
que suele ser bastante efectivo por parte de ASFI, dando lugar, sí, eventualmente alguna que otra observación o alguna que otra consideración o crítica respecto a la labor ejercitada por el ente de regulación, pero que en gran medida, pues la mayor parte de las ocasiones, tenemos un funcionamiento apropiado, tanto de ASFI como eventualmente de las entidades de intermediación que entregan el volumen de datos o información requerida en los tiempos previstos. Pero también es importante denotar qué sucede cuando no se cumple con dicha determinación, cuando no se cumple con las exigencias de envío de datos y las consecuencias que ello también connota, razón por la cual precisamente vamos a ir analizando estos aspectos o vamos a analizar tal circunstancia respecto a lo que denota los casos para nuestra evaluación, ¿no? En lo que concierne sobre todo al volumen de datos o al volumen de información que se manifiesta por parte de ASFI, ¿no? En este caso, el que vamos a trabajar hoy, porque luego también tendremos otro caso práctico como parte de la evaluación del primer parcial, que se los voy a entregar el día lunes después del cuestionario teórico. De la misma forma, ASFI, en el ejercicio de sus funciones, debe circunscribirse al alcance de su facultad de supervisión prevista en la Ley 393. Bajo esa lógica, si bien le reconocemos amplias facultades o le reconocemos una serie de funciones a ASFI y atribuciones vinculadas al ejercicio de supervisión, estas solo pueden ser factibles sobre entes de intermediación financiera, lo que les decía también la clase anterior, no en lo que concierne al ejercicio de supervisión que necesariamente tiene que estar circunscrito a la circunstancia de que se efectivice sobre entidades formales. O sea, no puede supervisar entidades informales o entidades que no cumplen con los requerimientos para ser formales. A esas las fiscalizará, sobre todo bajo el entendido de que dichas entidades pues no debieran tener licencia de funcionamiento o sencillamente no han cumplido con las condiciones para operar formalmente en el país. Y a aquellas que sí hubieran cumplido o que estuvieran circunscritas a la salvedad o la circunstancia de las reglas aplicables a nuestro sistema financiero, pues denotará el ejercicio de la supervisión correspondiente. Bajo esa lógica, entonces, el alcance de dichas circunstancias está necesariamente determinado por el artículo 30 de la Ley 393 en lo que involucra, obviamente, la salvedad de las entidades de intermediación financiera formal, ¿no? Respecto a cualquier oficina o dependencia que pudiera tener dentro del territorio nacional o inclusive en territorio extranjero, cuando pues estuvieran vinculadas a dicha salvedad, ¿no? A dicha circunstancia, ya sea a través de entidades financieras corresponsales o entidades financieras propias, ¿no? Que eso va necesariamente a estar ligado inclusive a las sociedades vinculadas patrimonialmente, cuando empresas nacionales o extranjeras tuvieran participación en el paquete accionario de empresas de intermediación financiera que operen en nuestro país. Esta facultad de supervisión y de fiscalización comprende también a lo que son las sociedades controladoras y a las empresas de grupos financieros o las empresas componentes de los grupos financieros. Y se denota que la función desarrollada por ASFI involucra sobre todo una labor de fiscalización y control consolidada de todas las empresas que son parte de los grupos financieros. Esto en coordinación también con la entidad de pensiones o la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, bajo el entendido de que algunos de esos grupos financieros pues también desarrollan labores vinculadas al área de seguros. Respecto al área de pensiones, no tanto, salvo que se trate de una fiscalización a la labor ejercitada por las AFPs en lo que concierne a operaciones de carácter financiero u operaciones que se lleven a cabo en nuestro mercado financiero. Respecto también al alcance de la facultad de supervisión, se determina en la Ley 393
que las entidades financieras que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de ASFI no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de fiscalización o supervisión suplementaria por otras entidades de regulación, ni siquiera en el hecho de compartir la labor de fiscalización con la APS. Cuando eventualmente la APS se vincula a la labor de supervisión y control por parte de ASFI, lo hace siempre bajo la tuición y bajo la determinación normativa de nuestro regulador, o sea, bajo las reglas de ASFI. No se aplican las reglas genéricas de la APS para las entidades de intermediación, sino más bien las reglas genéricas de ASFI que pudieran estar vinculadas con las áreas de pensiones o de seguros. Lo que sí puede ocurrir es de que eventualmente en el ejercicio de supervisión, ASFI permita la concurrencia de funciones y atribuciones de autoridades de carácter nacional, departamental, municipal o inclusive de carácter universitario, ¿no? Dependiendo la circunstancia o contexto en la que denote el ejercicio de dicha supervisión. Comúnmente, esa supervisión efectivizada se llega a producir en una lógica concurrente de parámetro nacional, pero no de parámetro departamental, municipal, y pues si bien se enuncia en la ley 393, no hemos tenido ninguna circunstancia en la cual se haya motivado, por ejemplo, un ejercicio de funciones concurrentes con el ámbito de las universidades públicas, sobre todo las labores a ser ejercitadas por el Consejo Universitario. Dentro de esas facultades, además, en las tareas de supervisión, se reconoce al director o directora ejecutiva, así como a los funcionarios de ASFI, que puedan definir y llevar a cabo inspecciones, controles o cualquier acto de supervisión de lo que acontece en una entidad financiera sometida a la supervisión, siempre y cuando se vincule a las siguientes facultades o a las siguientes circunstancias. Primero, el hecho de poder recabar de la entidad financiera cuánta información sea necesaria para cumplir con los fines y propósitos de la supervisión, bajo el entendido de que ninguna entidad financiera puede rechazar el envío de información solicitada por ASFI y eventualmente, pues a través de dichas entidades de intermediación financiera, se puede solicitar incluso información a sus propios clientes. De la misma forma, ASFI, bajo esa misma línea, puede exigir una declaración jurada de los miembros del directorio, consejeros de administración y vigilancia en el caso de las cooperativas, síndicos, que vienen a ser los encargados de fiscalización dentro de las entidades de intermediación, a los inspectores de vigilancia u oficiales de cumplimiento, según el caso, los fiscalizadores internos o auditores internos, y en suma a cualquier funcionario o persona relacionada con la entidad financiera para constatar y validar que el volumen de información que está presentando o que se genera por intermedio de dichas personas, pues es verídico o que se constituye en información veraz que va a ser luego tamizada y analizada por parte de ASFI. Para ello también, ASFI en cualquier momento en el desarrollo de un proceso administrativo interno o en los ejercicios de supervisión, puede citar y requerir la presencia de personas relacionadas al ámbito de su competencia, que se encuentren ligadas directa o indirectamente a las entidades de intermediación financiera. Para ello podrá también requerir documentación, reportes o cualquier otro documento o informe original o copia en medio físico o electrónico que sea requerida para validar operaciones o para validar la información que tenga que tamizar y analizar para tomar las determinaciones en el ejercicio de su condición de ente de regulación y supervisión. En todo caso, el servidor público a cargo es el responsable de documentar el requerimiento y la recepción de la información como labor del servidor público dentro de ASFI, dependiente en la unidad o dependencia que corresponda, y que debe ser además firmada el requerimiento y el volumen de información entregada por todos los participantes involucrados o sus representantes legales para dar fe
del contenido de dichos documentos, la información que se está presentando a ASFI y que es parte del respaldo de la toma de decisiones. Este documento se constituye además en una declaración jurada y asume el rol o la lógica de un documento con valor probatorio para los efectos que determine el regulador financiero, ya sea para el inicio de procesos que puedan tener como resultado la aplicación de sanciones o eventualmente que se reconozca el cumplimiento de obligaciones mediante la entrega de dichos documentos. Ya la siguiente semana profundizaremos mucho más, ingresando a lo que es el segundo parcial, al tema de procedimientos para lo que involucra autorizaciones, así como también procesos sancionadores, ¿no? Que son los dos aspectos en los que comúnmente se ve involucrada ASFI, ya sea como resultado de su ejercicio de supervisión y regulación, el caso de las autorizaciones, y eventualmente el ejercicio de control o fiscalización para los denominados procesos sancionadores. Con lo que terminaríamos esta parte del avance de materia, pues hasta este punto sería todo lo que va a ser evaluado en la parte teórica y nos resta pues ya iniciar con las consideraciones de carácter práctico. Para ello vamos a habilitar, como les había indicado, las salas divididas con el objeto de que podamos por grupos pues resolver el caso o ir analizando ya el caso. Les voy a dar un margen de tiempo, no solamente van a tener hoy para dicha resolución, también van a poder darse un espacio de tiempo para poder entregar sus respuestas hasta el día lunes antes de iniciar el cuestionario teórico que tenemos habilitado para el primer parcial. ¿Vale? Vamos entonces creando las salas divididas y para ello pues consultarles si vamos a organizarlas de forma aleatoria o si quieren adscribirse por afinidad, ¿no? Si es que quieren que creemos el grupo o los grupos por afinidad, les pediría por favor que por el chat me indiquen qué estudiantes con quienes quieren conformar el grupo para que yo pueda también asignarlos en la sala correspondiente. Actualmente tenemos 16 estudiantes en sala, lo que denota que podemos trabajar con 4 equipos compuestos de 4 personas cada equipo. Y ya si se fueran conectando a otros de sus compañeros, se les va a añadir a alguno de los grupos o vamos a añadir alguna otra sala. ¿Vale? Entonces, para definir aquello, ¿gustan que yo establezca los grupos de forma aleatoria o quieren adscribirse ustedes por afinidad? Los podemos hacer Por nosotros. afinidad, creo, sí, Lisa, por favor. Ya, perfecto. Les voy a dar entonces un pequeño margen para que se puedan organizar. Pueden aprovechar el mismo chat de Zoom. Saben que se pueden mandar mensajes privados entre ustedes, no hay problema. Y nos organicemos para los grupos en particular. Voy a ya ir dejando creadas las 4 salas y en el momento que tengan la organización definida, me lo ponen en el chat y de esta manera yo ya los dirijo a la sala correspondiente. Para este trabajo o este análisis del caso, pues vamos a disponer del lapso de tiempo de lo que resta de nuestra clase. Cualquier duda, cualquier consulta, hay un botón en la parte inferior del menú de las salas divididas que implica pedir ayuda. Si es que hubiera algún punto que no comprendieran o algún aspecto que no han logrado identificar, pues me piden que ingrese a su sala para que yo pueda darles el soporte correspondiente. Toda la información va a estar precisamente en plataforma UPB, a objeto de que puedan ustedes acceder a la misma. Tanto el caso, que enseguida se los habilito, como también la normativa que necesitan revisar. Les voy a dar entonces un pequeño margen de unos minutos para que puedan organizarse en qué grupos van a conformar y enseguida pues los abrimos ya para el desarrollo de nuestra sesión práctica.
Perfecto, chicos, ya tengo una de las salas conformadas con Pablo Fernández, Gabriel Escobar, Andrés Muñoz y Edicel Salazar. ¿No? Vamos a esperar unos instantes más para que se puedan conformar los otros grupos y enseguida abrimos las salas.